Sintió que todo lo tenía. Sin embargo, en el año de 1907 exclamó: todo lo he perdido. Pero asintiendo desde lo profundo de su corazón, con una santa actitud, declaró: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea su nombre. Hubo obispos que trataron de ayudarlo, invitándolo a que se pasaran a otras diócesis, un grupo de abogados que quisieron hacer un proceso para demostrar su inocencia, y también el mismo pueblo decía, es que es injusto lo que le está pasando al padre Rafael Guízar, porque lo conocían. Y de pronto el que estuviera confinado a vivir en su casa fuera del seminario, a que no ejerciera su ministerio sacerdotal, pues hasta causó escándalo. Y él solamente exclamó lo siguiente: yo nunca quiero ocasionarle a mi obispo, el señor Cázares, ninguna pena, y menos una pena por mi culpa. Le pido a Dios que guarde mis labios como a Job, para nunca hablar mal de mi obispo. El obispo Cázares murió el 31 de marzo de 1909, con la venia del delegado apostólico, el vicario capitular de la diócesis de Zamora. El padre Genaro Méndez del Río levantó la sentencia al ministro Rafael Guízar. Mientras tanto, en el país, un movimiento social de gran escala se estaba conformando. La Revolución Mexicana estalló como resultado de poderosas causas políticas y sociales. Las constantes violaciones al sufragio electoral que perpetuaron por 35 años al general Porfirio Díaz como dictador, y por otra, las vejaciones de las que era víctima el pobre campesino, viviendo por años despojado y explotado, sin escuela, sin medicina, sin tierra y sin voz para defenderse. El 20 de noviembre de 1910, Francisco I. Madero convocó a todos los ciudadanos a levantarse en armas mediante el Plan de San Luis. Durante este tiempo de convulsión, el arzobispo de México, José Mora y del Río, con la aprobación de su obispo José Otón Núñez, al San Rafael Guízar y Valencia, le encomendaron recaudar fondos para el diario católico La Nación. Desde entonces los revolucionarios lo ficharon en su lista negra por colaborar con un medio que apoyaba al partido católico, y tras el constante acecho de los insurgentes, decidió salir de Michoacán. Y se traslada a la Ciudad de México. Y allí se dedica a atender a los caídos por las balas en la Revolución. Tenía esta técnica: se disfrazaba de vendedor de baratijas para que no lo identificaran como sacerdote. Cuando llegaban a comprarle peines, espejos, baratijas, le ponía un precio muy alto para no vender nada, de tal manera que siempre llevara eso y eso lo escudara ante quienes podían reconocerlo como sacerdote. Pero siempre llevaba consigo un relicario con hostias consagradas y llevaba un crucifijo pequeño que ahora está en su museo. 2 militares rebeldes, Félix Díaz y Bernardo Reyes, condenados a muerte por una corte marcial, encontraron clemencia en un acto de sublime bondad del presidente Madero, quien conmutó dicha condena por la cadena perpetua, sin imaginar que en su contra se maquinaba una trampa. El recién nombrado secretario de Guerra y Marina, Victoriano Huerta, habiendo entrado en tratos con otros militares sublevados, se sumó a la conspiración. El periodo en la Ciudad de México entre el 9 y 19 de febrero de 1913 es conocido como la Decena Trágica, que concluyó con el encarcelamiento y asesinato de Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Él estuvo en la Decena Trágica, estuvo en la toma de la Ciudadela, y auxiliando precisamente a los moribundos caídos por las balas, se identificaba como sacerdote, le preguntaba, ¿eres católico? Y si la persona respondía sí, le decía, si tuvieras un sacerdote, ¿querrías confesarte, recibir los auxilios? Decía sí. Él decía, soy sacerdote, no me delates, aquí te doy la comunión a manera de viático, te doy la absolución, y muchos se le morían en el momento. Luego iba a los hospitales a donde trasladaban los heridos para confesarlos y darles la Sagrada Comunión. Su mundo se pintó de rojo ante los horrores de la masacre. Después se dirigió al estado de Morelos, donde Emiliano Zapata se había levantado en armas desde hacía 2 años para defender la causa campesina. El padre Rafael Guízar llevaba una vida errante.
durmiendo muchas veces en el campo y apenas subsistiendo. Decía: los pobres caudillos no tienen capellán, zapatistas, maderistas, huertistas, carrancistas. Para mí no hay bandos. Los revolucionarios todos son hijos de Dios, muchachos buenos que creen luchar por un ideal. Como dice nuestro Señor, ¿de qué le serviría al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Qué le podría responder a Dios si por salvar mi vida terrena dejara morir a tantos que caen en el campo de batalla sin sacramentos? Hay un episodio donde lo descubren. Lo apresan un pelotón de soldados y a la hora de preparar las armas y apuntar, ya cuando estaba el capitán del pelotón para dar la orden, de pronto él les dice: espérenme, quiero dejarles a ustedes pues mis pertenencias. Y llevaba justamente un reloj de oro con leontina de oro, y se le ocurre al santo la puntada de decir: se los dejo. Pero al decir se los dejo, se lo quita y lo avienta al pelotón. Dejan de apuntar, dejan las armas y se van todos sobre el reloj a pelearse como los niños cuando caen los dulces de las piñatas, encima de los dulces. Y en ese momento él pone pies en polvorosa y salva la vida de esa manera. También se disfrazó de médico homeópata, lo que le acarreó el respeto y la estimación de los soldados. En una ocasión, el propio general Zapata le pidió al doctor que dijera unas palabras con motivo de una fiesta cívica, y lo hizo con adecuada oratoria. El sentimiento anticlerical se hacía cada vez más evidente. Religiosas expulsadas de conventos, templos profanados, confesionarios quemados, prohibidos los sacramentos y cerrados los seminarios. La situación personal del padre Guízar era cada vez más difícil. Un día, en la ciudad de Puebla, visitando a su hermana religiosa teresiana, la policía lo detectó. Resulta que lo hicieron preso. Buscaban, lo señalaban como sacerdote. Y bueno, si ¿cómo demuestras que no es? No, pues yo sé a qué te dedicas entonces. Bueno, sé tocar el canto, fue también uno de sus carismas. Como dicen entre nosotros, no cantaba mal las rancheras, cantaba de todo. Y entonces ahí, a ver, cántenos, traen un acordeón y lo puso a tocar y a cantar, y canciones populares completamente. Así, después de amenizar la parranda por lugares profanos mientras los soldados bailaban y se emborrachaban, el oficial se le acercó y le dijo: ¿Tú qué cura ni qué canónigo has de ser? Eres un buen músico. Toma estos 25 pesos por tu trabajo y llévate el acordeón. Corría el año de 1915 y estos acontecimientos lo forzaron a tomar la difícil decisión de marcharse del país. Cruzó la frontera a Estados Unidos. Allá también lograron ubicarlo, por lo que se cambió el nombre a Rafael Ruiz. Después se trasladó a Guatemala por espacio de 8 meses, donde coronó una productiva estancia, uniendo en sagrado matrimonio a centenares de parejas. Posteriormente, se presentó la oportunidad de viajar a Cuba, donde su vida apostólica se moldearía exitosamente en una tierra hambrienta de Dios, tal como lo expresa el cardenal Jaime Lucas Ortega y Alamino, arzobispo de La Habana, en la conferencia impartida por él en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma, remembrando las andanzas de San Rafael Guízar y Valencia en el país caribeño. El padre Ruiz desembarcó en el abigarrado puerto de La Habana, proveniente de Guatemala, en los primeros días de enero del año 1917. Su hermana religiosa teresiana, que estaba en Cuba, lo había invitado a venir a misionar a nuestro país, que tanto lo necesitaba. En el momento en que llega el padre Ruiz a Cuba, hacía solo 15 años, que Cuba había alcanzado su independencia después de 4 siglos de dominación colonial y de 4 años de la primera intervención norteamericana. Monseñor Pedro González Estrada era el primer obispo cubano de La Habana. A duras penas había empezado a reponer el país de las 2 guerras de independencia. La isla había padecido más de 60 años
de una casi total ausencia de evangelización. La práctica religiosa era bajísima. Los hombres no iban a la iglesia. El padre Ruiz, describiendo aquella situación, dice que los sacerdotes en La Habana se aburrían y se quejaban porque no tenían nada que hacer. Precisamente había que hacer lo que inmediatamente hizo el padre Ruiz al pisar suelo cubano. Después de ir a la curia diocesana, donde encontró al vicario general Monseñor Manuel Arteaga, que más tarde sería arzobispo y cardenal de La Habana, comenzó inmediatamente la misión. Y así lo describe el propio cardenal Manuel Arteaga Betancourt en sus escritos. Una mañana llegué a mi despacho como vicario general en la Catedral de La Habana. Y entre los que estaban sentados en las bancas esperándome, vi a un personaje misterioso. Nada dije. 2 horas después entraba en mi despacho el mismo extraño personaje. Se había evadido de México, donde la persecución religiosa desencadenada a la caída de Porfirio Díaz en 1910 arreciaba cada día más. Pues yo lo vi con mucha extrañeza, porque me empezó a contar que él era misionero y que al estar en la isla, pues iba a ponerse a las órdenes del obispo y a las órdenes mías para lo que pudiera servir. Y me platicó muchas anécdotas de sus misiones en México y de cómo había salvado la vida. Sentado junto a mí me contaba estos episodios y a medida que me interesaba el relato, el fuego de sus grandes ojos azules, velados por una modestia angelical, me daban a comprender que aquel no era un hombre común. ¿Era loco o santo? Pronto vi que no era loco. Así está consignado en las actas, en las declaraciones del cardenal Arteaga. Y le dije, muy bien, padre Ruiz, usted dice ser misionero, efectivamente aquí necesitamos misiones. Días después, él abrió una misión en la Catedral de La Habana. Yo le acompañaba. No me atrevo a proceder, me decía, sin buscar el auxilio en las oraciones. Yo quiero pedir oraciones y comuniones. Lo llevé a visitar congregaciones religiosas. Vengo a suplicar, decía la superiora de la casa, que la comunión de mañana sea por el fruto de la misión. En el púlpito inculcaba con vehemencia sentida la verdad enseñada. Clamaba, urgía, suplicaba. Fuera del púlpito oraba y se humillaba. Acompañado por el padre Ruiz me presenté en el Castillo del Príncipe una tarde de mayo de 1917. En un patio interior del castillo unos 1.200 presos estaban reunidos esperando. Para mis adentros, decía el cardenal, yo pensaba, este no va a tener éxito, porque otros misioneros habían ido y lo único que habían conseguido eran rechiflas y rechazo. Una mesa de madera fuerte era la tribuna preparada. Subí a la mesa y a todo pulmón procuré hacer lo más elocuente posible un breve discurso de presentación del ilustre misionero mexicano. Había entre los presos gente ruda, pero también gente de letras y espíritus fuertes, profesionales de la incredulidad. Terminé y el padre Ruiz subió a la mesa. Allí, sin decir agua va, les preguntó a los presos, ¿saben ustedes persinarse? Ninguno sabía. Entonces les dijo, a ver, yo les voy a enseñar. Vamos a hacer todos la señal de la cruz. Levanten su mano derecha. Se dobla el dedo índice y se pone encima el dedo pulgar. Y les voy a enseñar cómo se persina uno. Con esta frase. ¿Cómo conviene dar principio a nuestras buenas obras? Conviene dar principio a nuestras buenas obras haciendo la señal de la cruz, de la frente al pecho, del hombro izquierdo al derecho, diciendo a la vez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de repetir varias veces todos, vi con sorpresa que la inmensa asamblea se persignaba. Esperábamos ahora alguna exhortación y empezó cantando, «Oh Virgen Santa».
Madre de Dios, sois la esperanza del pecador. Y les decía una parte y decía, ahora repítanlo, se canta así. Y lo repetían. Las manos en el pecho y los ojos en el cielo. Canten todos, decía. Y vi con nuevo asombro que después de breve ensayo, todos cantaban. Ese fue el inicio de la misión. Y el cardenal Arteaga pensó, el éxito de la misión está asegurado.